Buenas compañeros y compañeras, estimada profesora, mi nombre es Mónica Segura Rodríguez, yo vengo a hablarles sobre el Partido Comunista en Costa Rica. Primero, para comenzar, es importante definir qué es el comunismo y cómo funciona el comunismo. El comunismo es una filosofía política, económica y social que busca establecer la propiedad conjunta de los medios de producción y la eliminación de lo que son las clases sociales. De acuerdo con el comunismo, la propiedad privada genera una lucha de clases sociales entre trabajadores y los dueños de los medios de producción. Dicha lucha de clases deriva en crisis internas y cílicas que solo pueden ser resueltas mediante la revolución de los trabajadores. En ese sentido, los trabajadores deben, según el comunismo, apropiarse de los recursos y declarar la propiedad conjunta de estos. Para lograr lo anterior, se debe crear un partido político comunista que domine el Estado para que éste instaure la llamada dictadura del proletariado. Los bienes y servicios serán producidos como un mecanismo de planificación centralizada en donde no va a existir una competencia ni un libre mercado. Ok, el comunismo en Centroamérica. La expansión de los partidos comunistas en Centroamérica fue posterior a 1920. El primer partido que se fundó en Centroamérica fue en Guatemala en 1923, al que luego le siguió el Partido Comunista en Honduras, esto fue en 1927, luego se fundó en Salvador en 1930 y posteriormente en el año 1931 fue fundado en Costa Rica. Luego de esto, en Nicaragua se fundó entre el año 1931 y 1934. La fundación de tales organizaciones se adelantó al inicio de la crisis económica de 1930 o también fue que coincidió con esta crisis, en cuyo contexto los militares iniciaron largas dictaduras en todo el istmo, con excepción a Costa Rica. Entonces, entonces, se fundó en el 16 de junio de 1931, la izquierda costarricense, después de una breve exclusión electoral que estuvo en vigor entre 1931 y septiembre de 1932, fue la única que logró permanecer como una organización legal tras cambiar su nombre a lo que se llama el bloque de obreros y campesinos. Este bloque fue fundado por Manuel Mora Valverde y el objetivo de este señor era defender a la clase trabajadora con la meta de mejorar las condiciones del pueblo. Este bloque pudo insertarse en el sistema político y competir de una manera sistemática en los comicios del periodo de 1932 y 1948. Entonces, se dice que, digamos, la exitosa inserción de este partido político fue facilitado porque, a diferencia de otros países en Centroamérica, en Costa Rica prevaleció desde el siglo XIX una tendencia a enfrentar los conflictos sociales por vías que privilegiaban la búsqueda de los acuerdos institucionales. Los propios comunistas, una vez que empezaron a ocupar puestos en las municipalidades y en el Congreso, contribuyeron a reforzar en esta línea reformista al convertirse en los principales promotores del cambio social mediante la modificación de la legislación vigente. ¿Ok? Entonces, se dice que la fundación del partido político se ha fijado en filme el 16 de junio de 1932, dado que este día se produce la primera reunión de lo que es llamado el Comité Ejecutivo del Partido Comunista de Costa Rica, que se efectuó
en San José en un local de la Unión General de Trabajadores. Ese denominado comité ejecutivo fue constituido por Manuel Mora Valverde, Jaime Cerdas Mora, Alfredo Valerín Acevedo, Gonzalo Montero Berry, Carlos Marín Obando, Luis Carballo Corrales y Ricardo Coto Conde. Se estima, de acuerdo con datos revelados en su momento, que esta agrupación tenía en todo el país aproximadamente unos 500 simpatizantes vinculados, ¿ok? Entonces, a raíz de esto, habría surgido así una manera diferente de hacer política, lo cual iba a conducir a la creación de nuevas instituciones públicas y también a lo que era la modificación de la Constitución de 1871, entre otros elementos que marcaron los derroteros por donde transcurría Costa Rica en el siglo XX. Durante la década de 1930, en la crisis de la crisis económica, emergió un empeño editorial que no había sido visto anteriormente en el país. Las organizaciones políticas publicaban hojas sueltas, periódicos y libros donde hacían denuncias a lo que eran las injusticias sociales y también llamaban a los proletariados a aprender a leer, iniciando procesos de formación continua que permitan la organización de los trabajadores del campo y la ciudad. Para lo cual en el año 1931 se fundó lo que fue la Universidad Popular, con el apoyo de la Liga Antiimperialista, en la que ejercieron en la docencia connotadas figuras como lo fue el señor Joaquín García Monge, Aya de la Torre, Jorge Vivós y Carmen Lira, entre otros personajes. Asimismo, algunas de las materias que se impartieron estaban lo que era historia de la penetración imperialista en América Latina, también se daba economía política, organización sindical, entre otras. En su afán formativo, en octubre de 1931, el Partido Comunista entrega la Biblioteca Lenin a la Universidad Popular, lo cual estaba conformada por aproximadamente 500 títulos, con lo cual se puede afirmar que los costarricenses se preparaban ideológicamente para dar una lucha en el campo con ideas, ¿verdad? La crisis capitalista aparejada a un modelo de organización del Estado obsoleto y desfasado, como se expresan en las denuncias y los artículos de la revolución, muestran un país sumido en la miseria, donde los comunistas empiezan a escribir la historia, al pensarse una sociedad nueva, socialista, a partir de la creación de un tejido partidario que se proyectaría en el futuro del país por más de 50 años, lo que habría iniciado en la forma de organización del Estado costarricense durante el siglo XX. El primer partido comunista de Costa Rica expresa los conceptos fundamentales acerca de su concepción de la sociedad, del papel del proletariado en ella y del sistema social que eliminará lo que es la explotación del hombre por el hombre. Fija con precisión sus tareas políticas y señala eh, las reivindicaciones más inmediatas, que son las que deben determinar el contenido de la labor de agitación parcial a favor de pequeñas reivindicaciones, tal y como aparecen recogidas en las hojas sueltas, en los programas electorales, en el periódico de trabajo y en los discursos de Manuel Mora y de los dirigentes comunistas de los diferentes frentes. El programa mínimo del Partido Comunista
que se publicó en el periódico el 13 de marzo de 1932, es uno de los documentos históricos menos estudiados. Desde su preámbulo revela una doctrina revolucionaria y antiimperialista. El programa mínimo permite ver el pragmatismo con el que se analizaba la realidad social, el colectivo comunista, y en él exponía lo que era un conjunto de reformas sociales por alcanzar en el corto y mediano plazo, y esto lo hacían como para orientar a mejorar las condiciones de la vida de la clase trabajadora y para desarrollar también una base social que posibilitara conquistar el poder y también consumar el programa máximo, es decir, lo que era la conquista de la sociedad socialista. Con todo lo anterior mencionado, se buscaba movilizar la conciencia del proletariado, de la conciencia del proletariado al asumir la particularidad como parte de una contradicción que remite a la idea del tono como el propósito de hacer explícita la confrontación de clase, exponiendo así un conjunto de planeamientos que llevarían a la toma del poder como fin último del proletariado. Estas ideas no han quedado en el olvido y es que siguen estando vigentes y hoy en pleno siglo XXI, muchos años después de esa fundación, miles de costarricenses de todas las edades creen que este mundo soñado puede hacerse posible. Incluso ya a nivel, digamos, de Latinoamérica, esto ha ido tomando más fuerza, como en países como Venezuela, en Nicaragua, en países de Latinoamérica como Cuba, etcétera. Entonces, esto sería el fin. Esta es mi presentación. Espero que les haya gustado. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes.